Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo para que sea Él quien esté presente y para que sea Él quien guíe este programa, para que así entonces cada palabra llegue al corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que también nos acompañes durante todo el programa, que nos tomes a cada uno de nosotros de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de la paciencia que tenemos que tener en las pruebas, en las dificultades, cuando nuestra fe es probada, porque nuestra fe siempre tiene que estar puesta en Dios. Pero a veces esas dificultades, esas situaciones adversas que se nos presentan en la vida, tienen que ser probadas porque Dios permite. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos en la fe, en el amor, en la paciencia, ¿verdad? Y podamos permanecer siempre unidos a Dios y entender de que toda situación adversa que Él permite que lleguen a nuestra vida siempre va a traer un bien mayor, porque el único que puede sacar algo bueno de lo malo que nos pasa es Dios. Entonces tenemos que estar siempre atentos y orando, como bien nos enseñó Jesús, para no caer en la tentación. Y para ir analizando toda esta situación, entonces vamos a irnos a la primera carta del apóstol Santiago, donde nos habla de cómo tenemos que comportarnos, de qué tenemos que hacer para fortalecernos en esas situaciones difíciles que muchas veces se nos presentan en la vida. Y dice en el capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice: hermanos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. Procuren, pues, que esa paciencia llegue a ser perfecta, para que de ahí salgan perfectos e irreprochables, sin que les falte nada. La paciencia es la unión de la paz que nos da Dios con la ciencia de Dios, con la sabiduría de Dios. Y dice la palabra de Dios, cuando Jesús nos habla de la paz, Él dice: la paz que yo les doy no es la paz del mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Y nos dice que tenemos que permanecer en la paz. Entonces la paz la tomamos de Cristo. Tenemos que aprender a estar siempre con Él, para que nosotros no haya ni angustias, ni preocupaciones, ni miedos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y nos dice el Salmo 34, busca la paz y ponte a perseguirla. Entonces tenemos que aprender a buscar la paz de Dios, a no dejarnos ganar por todas las situaciones que se nos pueden presentar en la vida, que pueden traer preocupación, desesperación, tristeza, porque hay un Dios que es el Dios de lo imposible, que es nuestro Dios, que está atento a todas nuestras necesidades. Y Él nos da esa sabiduría que viene de Él para saber cómo resolver los problemas. Pero si nosotros no tenemos primero paz, entonces no vamos a saber ni cómo salir de los problemas. Por eso es importante entender que lo primero que tenemos que hacer es buscar la paz. Ahora, la pregunta es muchas veces, ¿cómo logro la paz en una situación cuando se me mueve el piso, cuando no sé cómo hacer para salir de la situación? Y primero buscar la presencia de Dios a través de la oración, a través de la misa donde está la Eucaristía, ir a hacer adoración al Santísimo. Y son cosas que tenemos que buscar para primero tener paz. Porque cuando uno no tiene paz, ni siquiera puede tener calma para poder llegar a entender qué tenemos que hacer. Nuestros pensamientos es como que se revolucionan en una situación difícil. Entonces es primero buscar la presencia de Dios, buscar su paz. Jesús nos dice que Él nos da la paz. Y esa paz tiene que estar en nuestros corazones, sintiendo su presencia, buscando que Él esté siempre ahí. Y después saber que Dios tiene una solución para todos los problemas. Porque dice en 1 Corintios, capítulo 10, de que cuando Dios permite que un problema llegue a nuestra vida, Él nos da esa puerta de salida. Por otro lado, también dice en Deuteronomio 30, ¿verdad?, que Dios no va a permitir que tengamos que pasar por situaciones que sean superiores a nuestras fuerzas. Todo lo que Dios permite, y nunca los males vienen de Dios, y hoy lo vamos a ver, ¿verdad?, es porque lo podemos soportar. Pero lo que tenemos que saber es que lo podemos soportar con Dios, prendidos a Él, unidos a Él. Y Él nos va a dar la solución. Pero tenemos que aprender a tener esperanza en Dios, a esperar en Dios. Y ahí es donde crece la paciencia. La paciencia es súper importante, porque sin paciencia, entonces perdemos los estribos, perdemos el dominio propio, perdemos el control muchas veces. Y eso no nos lleva nada más que a perjuicio. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Procuren pues, dice, que esa paciencia sea perfecta, para que de ahí salgan perfectos e irreprochables, sin que les falte nada. Es decir, cuando nosotros tenemos paciencia y aprendemos a esperar en Dios, a confiar en Dios, usamos la oración, llegamos a esa paz, buscamos la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios la vamos a encontrar en su palabra. Entonces sí podemos llegar a una solución, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Dios sabe por qué permite cada situación. Dios sabe cuánto tiempo podemos soportar. Y Dios sabe que en ese tiempo que Él está permitiendo algo negativo, nosotros tenemos que aferrarnos a Él y crecer en nuestras virtudes del Espíritu, no en nuestras enfermedades espirituales. Por eso dice, ¿verdad?, que de la paciencia que tiene que llegar a crecer en nosotros y tiene que llegar a ser perfecta, de ahí tenemos que salir
perfectos e irreprochables, cada vez más unidos a Dios. Lo primero que tenemos que ver cuando una situación adversa llega a nuestra vida es en qué nos equivocamos nosotros, de qué nos tenemos que arrepentir, qué tenemos que pedir perdón a Dios, porque no somos perfectos. Esa es una realidad. Y Dios sabe de nuestras imperfecciones, pero muchas veces esas imperfecciones están mezcladas con nuestros pecados y tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, perdón por todo aquello que nos aparta de Dios, y es tiempo de volver a Dios, de prendernos de Él y de hacer las cosas con Dios. Dice después, si a alguno de ustedes les falta la sabiduría, que pida a Dios, que da todo fácilmente y sin poner condiciones, y Él se la dará, pero que pidan con fe, sin dudas, porque el que duda se parece a las olas del mar, que se levantan y agitan según el viento. Un hombre así que no espere nada del Señor. El hombre interiormente dividido será inconstante en todos sus caminos. Entonces, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué camino tomar, y tenemos que aprender a pedir a Dios su sabiduría. La sabiduría de Dios viene cuando nosotros nos entregamos al Espíritu Santo para que Él nos dé. Y como bien dice acá, hay que pedir, pero con fe y sin dudas. ¿Qué es la fe? Es la seguridad de que el poder de Dios nos asiste siempre. Y cuando nosotros dudamos, nuestra fe se viene abajo. Por eso tenemos que pedir con la seguridad, con la certeza de que Dios nos está escuchando, de que Dios nos va a dar lo que nosotros les estamos pidiendo. Y Dios no nos va a fallar, porque Él es fiel siempre. Él siempre está atento a todo lo que nosotros le pedimos. Bueno, volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios y estábamos hablando de tener paciencia en las pruebas, en las situaciones difíciles que Dios permite que pasemos en nuestra vida. Y veíamos que tenemos que pedir a Dios con fe y sin dudas. Y estábamos leyendo el capítulo 1 de Santiago. Tenemos que aprender a pedir las cosas a Dios. Pero cuando pedimos, tenemos que tener la certeza, la seguridad de que Él nos escucha, porque a veces uno de los problemas que se presenta es que cuando se pide, se duda o se piensa que Dios no le está escuchando. Y fíjense que es tan grande el amor de Dios que Él siempre nos está escuchando y siempre está atento a todo lo que nosotros le pedimos. Pero cuando le pedimos tenemos que creer que Él nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Porque bien dice acá, porque el que duda se parece a las olas del mar que se levantan y agitan según el viento. Un hombre así que no espere nada al Señor, porque a veces hacemos oscilaciones espirituales en nuestra fe. Por un momento pensamos que Dios nos escucha y Dios siempre nos escucha. Pero viene el tentador y en tu mente viene a decirte, a vos no te va a hacer caso, Dios no te está escuchando. Y eso no es así. Tenemos que aprender a tener esa firmeza y esa certeza de que Dios está siempre atento a todas nuestras necesidades. Él es Padre y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él es amor y es amor puro. Entonces, por eso dice que el hombre interiormente dividido será inconstante en todos sus caminos. Nosotros tenemos que aprender a caminar con Cristo, pero siguiéndole a Cristo. A mantenernos en esa fidelidad a Dios. No a veces,
no de vez en cuando. Es buscarle a Dios todos los días, comenzar nuestro día con Él, para poner en sus manos nuestra vida. Y Él, que es amor, Él que sabe cómo dirigirnos, cómo tomarnos de la mano, cómo llevarnos hacia el Padre, Él nunca nos va a abandonar. Pero esa certeza la tenemos que tener nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, también vamos experimentando con Él y vamos viendo sus respuestas. Dice en el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Y cuando vemos que Él nos responde, nuestro corazón se llena de gozo, de alegría. Por eso dice, clamé al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Y ese es nuestro Dios, el que está siempre, siempre con nosotros, el que nos regala su paz, su alegría, su calma. Y cuando aparece una tormenta en nuestras vidas, está ahí con nosotros, para que sepamos que no estamos solos y para que tengamos la seguridad de que Él nos va a llevar hacia esa puerta de salida, donde todo se va a solucionar y donde vamos a volver a la calma que buscamos. Dice que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso por haber sido elevado, y el rico, en cambio, por haber sido rebajado, porque el rico pasará como la flor del campo. Se levanta el sol y viene el calor, seca la hierba y marchita la flor, sin que nada quede de su belleza. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. ¿De qué nos está hablando acá? De ese rico que pone su confianza en sus riquezas, pero no en Dios. Y nos habla, ¿verdad?, que el hermano de condición humilde se sienta feliz por haber sido elevado por Dios. Vamos un poco a la humildad. La humildad es reconocer que necesitamos de Dios. Como bien nos dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Entonces, ¿en quién pongo mi confianza? Porque hay problemas que ni con todo el oro del mundo se puede solucionar. Nada. Solo Dios lo puede solucionar en su misericordia, con su sabiduría y devolvernos la paz. Entonces, dice en el capítulo 6 de Mateo, no se puede tener dos dioses al mismo tiempo. O tenés a Dios por Dios o tenés al dinero por Dios. Y acá nos habla justamente de ese rico que tiene por Dios al dinero, que confía que sus bienes materiales le pueden solucionar todo, pero ha dejado de lado a Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios. No importa cuánto tengas, lo que importa es que lo que tengas lo pongas a disposición de Dios. Lo que importa es que te des cuenta que necesitamos todos de Dios. No existe una persona que pueda decir, yo puedo prescindir de Dios, aunque muchos lo dicen, pero se encuentran en su vida con situaciones amargas y muchas veces sin saber por qué le están ocurriendo cosas negativas y cómo salir de esos problemas, porque no saben que hay un Dios que está por encima de todo, que hay un Dios que nos ama y no saben cómo recurrir a Él. Buscar a Dios es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Nos enseñaba el Señor en el capítulo 7 de Mateo, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Pero nosotros somos quienes tenemos que pedir a Dios. Nosotros somos quienes tenemos que buscar
buscar a Dios en la sinceridad de nuestro corazón, no porque tengamos solamente un problema. Cuando busco a Dios, busco para servir a Dios, para obedecer a Dios, para entregarle mi vida a Dios y para estar dispuesto o dispuesta a hacer lo que Él nos pide, entregándole todo lo que tenemos. Siempre digo de que nosotros tenemos que prepararnos para la eternidad. Nuestro paso por esta vida es momentánea, pero indefectiblemente todos, quien más, quien menos, nos vamos algún día. ¿Y dónde nos vamos? Y a la presencia de Dios, si es que llegamos a ese cielo, a la salvación. Y para eso tenemos que prepararnos ya hoy, aprendiendo a vivir en la presencia de Dios, aprendiendo a mantenernos en el estado de gracia, aprendiendo a obedecer a Dios y a hacer lo que Él nos pide desde nuestros más profundos pensamientos, sentimientos, nuestras palabras, nuestras obras. Todo tenemos que pedirle a Dios y hacer con Dios. Dice después en el capítulo 1 de Santiago, versículo 12, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque una vez probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que ninguno diga cuando es tentado y probado, de Dios me viene esta tentación, porque Dios no anda tramando el mal, ni tampoco tienta a nadie. En realidad, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. En el seno del deseo comienza el pecado y toma cuerpo. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Entonces, feliz el que se prende de Dios, el que se fortalece en Dios, el que no se queja de los males que le está pasando, sino busca a Dios en la sinceridad de su corazón para dejar que Dios transforme sus vidas, pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades, viendo nuestros errores y corrigiendo lo que está mal en nuestra vida. Porque cuando vienen esas situaciones difíciles, miramos nuestro interior y vemos qué tenemos que cambiar, cómo lo tenemos que hacer. Y decidimos, porque es una decisión, buscar a Dios y permanecer con Él. Fíjense que hay gente que en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, reniegan en contra de Dios y se enojan con Dios muchas veces y terminan apartándose de Dios y endureciendo su corazón. Y cuando endurecemos nuestro corazón, Cristo no puede entrar a habitar ahí. Somos nosotros quienes tenemos que abrir las puertas de nuestros corazones y entender que sin Él no podemos hacer nada, que necesitamos de Dios. Así como necesitamos tomar agua todos los días porque es algo que nuestro cuerpo nos pide, así también necesitamos la presencia de Dios todos los días para poder vivir plenos y poder descansar en Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos analizando paciencia en las pruebas y estábamos leyendo el capítulo 1 de Santiago. Y ahí veíamos en el versículo 13 que dice que ninguno diga cuando es tentado y probado, de Dios me viene esta tentación, porque Dios no anda tramando el mal ni tampoco tienta a nadie. En realidad ningún mal que llega a nuestra vida viene de Dios, porque Dios es unidad de bien puro. Todo lo bueno solamente llega de Dios. Todos los males que nos ocurren vienen
como bien dice acá, en realidad cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. Entonces, ¿dónde está el problema? En nuestros pecados, en nuestras faltas, en nuestras debilidades y en nuestras enfermedades espirituales. En todo aquello que nos aparta de Dios. Y ahí viene, en nuestra debilidad, viene la tentación, que nunca viene de Dios, sino del mal. Viene del diablo. ¿Y viene para qué? Eso está en el capítulo 10 de Juan, versículo 10. El diablo viene a 3 cosas: a robar, a matar y a destruir. Robar tu paz. Cuando entra la tentación se acaba la paz. Una vez que consiguió que caigas en el pecado, ahí viene la muerte espiritual, porque logra separarnos de Dios y del amor de Dios. Y no es que Dios se separa de nosotros, es que nosotros cuando caemos en el pecado nos apartamos de Dios. Y una vez que nos apartamos de Dios, nos quedamos a expensas del malo, del diablo, no de Dios. Por eso es que viene posteriormente la destrucción de la persona. Esa destrucción que comienza de adentro para afuera. Por eso dice, en el seno del deseo comienza el pecado y toma cuerpo. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte espiritual. Cuando nosotros podemos tener existencia física, pero nuestro espíritu estar muerto por el pecado. ¿Y cómo volvemos a obtener la vida que viene de Jesús? Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Obtenemos la vida justamente cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y el arrepentimiento tiene que ser sincero, de corazón. Por eso nos habla aquí la palabra de Dios y dice, hermanos muy queridos, no se equivoquen. Todo don valioso, todo regalo precioso viene de lo alto y ha bajado del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni variación ni ocaso. Él nos dio la vida como a hijos suyos por su sola decisión, por la palabra de la verdad, para que fuéramos entre todas sus criaturas propiamente suyos. Por eso nos dice, no se equivoquen. No creas que Dios te manda un mal, no creas que Dios te manda el problema, no creas que Dios te hace pasar por esas situaciones adversas. No. Todo eso viene a causa de nuestros pecados, a causa de nuestros errores, a causa de todo lo que hicimos mal. De Dios nunca va a venir nada malo. Ahora, muchas veces Dios permite, porque nada ocurre sin que Dios permita. Dios permite. ¿Y por qué permite? Porque lo que Dios busca es nuestra salvación. Y muchas veces nuestros corazones están tan endurecidos que nosotros preferimos vivir a expensas del mundo y apartarnos de Dios a causa del pecado. Entonces Dios permite, porque en el dolor muchas veces las personas buscan a Dios. Y es buscando a Dios solamente como podemos llegar a la salvación. Por eso no nos equivoquemos. Todo don valioso, todo regalo precioso viene de lo alto y ha bajado el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni variación ni ocaso. La palabra de Dios es como vara de hierro que no se tuerce. Es siempre la misma. Los mandamientos son los mismos desde el principio. Es más, dice en Sirach y desde Eclesiástico que Dios puso en nosotros los 10 mandamientos en nuestros corazones. Entonces tenemos la conciencia del bien y del mal desde que tenemos edad en la cual podemos discernir. Solamente que después el niño crece y muchas veces con conceptos errados y pierde ese discernimiento de lo bueno y de lo malo ante los ojos de Dios. Por ejemplo, el niñito chiquitito que tiene quizás 2 o 3 años, cuando toma el juguete de su hermanito sabe que no es de él. Y sabe que está haciendo mal si es que el otro no quiere.
Entonces hay un concepto, hay una claridad en lo que está bien y en lo que está mal. Pero después, cuando crece el ser humano y vienen las enseñanzas malas que da el mundo, es donde vienen las confusiones. Por eso nosotros tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios desde chiquititos. Porque le enseñamos el camino de la salvación. Dice en Deuteronomio, enseña a tus hijos desde pequeños y a los hijos de tus hijos la palabra de Dios. Pon una tablilla colgada por su cuello si es necesario, pero que nunca se aparten de mis mandamientos. Esa es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos y que entiendan de que sin Dios no podemos hacer nada. A veces el ser humano cree en su soberbia, que es la enfermedad espiritual que se contrapone a la humildad y también es un pecado capital, que puede resolver todo sin Dios. Pero Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer. Y eso tenemos que entender. Pero entender significa vivir, significa hacer y entregarnos al Señor para tener una vida con Él y no apartarnos nunca de Él. Dice después, hermanos muy queridos, que todos sean prontos para escuchar, lentos para hablar y enojarse, porque la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. Por eso rechacen toda impureza, todo resto de maldad, y fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes, la cual es capaz de salvarlo. Entonces, seamos prontos para escuchar la palabra de Dios. Estemos atentos a la palabra de Dios. Decidamos vivir la palabra de Dios. Lentos para hablar y enojarnos. Qué difícil es esta parte. Jesús dice que no nos enojemos. San Pablo ya en sus cartas nos dice, ¿verdad?, que el enojo no pase de la noche, porque el enojo siempre va corrompiendo por dentro y va causando daño. Y tenemos que aprender a usar esa regla práctica de rezar, pensar y después hablar. A veces nos apuramos en hablar. Después pensamos lo que dijimos y después rezamos para solucionar lo que dijimos. Pero ese no es el querer de Dios. Por eso nos habla acá Santiago de que tenemos que ser lentos para hablar. Rezar, pensar y después hablar. Y cuidado con enojarnos y no salir del enojo. Porque la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. La ira es la enfermedad espiritual que se contrapone a la paciencia. Y a veces caemos en la ira cuando nos enojamos, pero ahí nos apartamos de la justicia de Dios. Dice en el capítulo 6 de Mateo que cuando nosotros buscamos, dice, el reino, también tenemos que buscar la justicia de Dios y el resto viene por añadidura. Pero cuando se cae en la ira, se rompe esa paciencia que tenemos que tener, y se rompe la justicia que es hacer con los demás lo que queremos que se haga con nosotros. Por eso dice, rechacen toda impureza, toda maldad y fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes. Rechazar la impureza, todo lo que pueda ser tentación, y la tentación se rechaza con la palabra de Dios. Rechazar el pecado y prendernos de Dios y pedirle a Dios sus fuerzas. Dios nos da su fuerza. Dice en el capítulo 1 de Romanos que la palabra de Dios es fuerza de Dios. Toda maldad. Y fíjense con docilidad, dice, en la palabra que fue sembrada en ustedes, la cual es capaz de salvarlo. La palabra nos salva. Cristo es palabra de Dios. Pero tenemos que ser dóciles. La maestra de la docilidad es la Virgen María. Cuando el ángel se le aparece a ella y le dice que iba a ser madre, ella tenía entre 13 y 15 años
Y ella pregunta, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Y ahí le responde el Espíritu Santo. Entonces su respuesta tan dócil es, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que la palabra se cumpla en ella. Y ella se pone a disposición de Dios. Eso tenemos que aprender y no olvidarlo nunca, porque tanto acudimos a la Virgen, pero ella es nuestra maestra en la docilidad, nuestra maestra en la pureza, nuestra maestra en la obediencia. Entendamos que ese es el camino para llegar a Dios. Entendamos que no hay otra forma de llegar a Dios si no es obedeciendo a lo que nos pide. Y como bien dice San Pablo en sus cartas, tenemos que hacerlo con amor, porque todo lo que se hace sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Entonces, cuando Dios nos pide algo, tenemos que realizarlo con amor, sabiendo de que Él nos mira en todo momento, de que Él está con nosotros, de que Él no nos abandona, de que Él quiere nuestra salvación. Y la decisión no está en Dios, la decisión está en nosotros que tenemos que tomar conciencia de que es tiempo de volver a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, en un mundo muy convulsionado, en un mundo donde se perdió el concepto de lo que es bueno y lo que es malo, en un mundo donde se perdió la verdad. Y Cristo nos dice, yo soy la verdad. ¿Y cómo vamos a hacer sin Dios? Es imposible. Es imposible salir de las pruebas, de las dificultades, de las situaciones adversas si no nos prendemos de Dios. Y tenemos que ser así como dice allá en el capítulo 15 de Juan, que tenemos que ser ramas fuertes prendidas a la vid. Cristo es la vid. Y nosotros tenemos que ser ramas fuertes para poder dar frutos agradables al Padre. Porque sin Cristo no podemos. Tenemos que nutrirnos de Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a permanecer con Él. No es solo buscarle ante un problema, no es solo desesperarse e ir corriendo junto a Dios y después cuando se soluciona mi problema me olvido de Dios. No, es perseverar, es ser constante. Eso nos habla el propio Jesús cuando nos dice y nos enseña en el capítulo 13 de Mateo, ¿verdad? De lo que es ser buena tierra, que produjeron frutos, uno el 30, otro el 60, el otro el 100, por ser constantes y perseverantes. Y eso nos llama el Señor, a su constancia, a tener nosotros la misma constancia que Él tiene. Fíjense que el Señor espera que nosotros cambiemos. El Señor tiene esperanzas en nosotros. Y a veces nosotros perdemos las esperanzas. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestros criterios, por nuestros pensamientos y nos olvidamos de esa palabra de Dios que fue sembrada en nosotros, que ya hemos recibido y que esa palabra tiene que caer en buena tierra. Porque si mi corazón está lleno de preocupaciones, si mi corazón está buscando solamente por un tiempo a Dios, si mi corazón está endurecido por el pecado, voy a perder la posibilidad de salvación. Y no porque no haya escuchado, sino porque no haya obedecido. Y la palabra de Dios que fue sembrada en nosotros, como bien dice acá, es capaz de salvarnos. Pero nosotros tenemos que tener la obediencia para poder hacer las cosas con Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Vamos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos leyendo el capítulo 1 de Santiago y vamos al versículo 22. Hagan lo que dice la palabra, pues al ser solamente oyentes, se engañarían a sí mismos. Porque el que escucha la palabra y no la practica es como un hombre que se mira al espejo y que deja apenas de mirarse, se olvida cómo era. Todo lo contrario. El que se fija atentamente en la ley perfecta que nos hace libre y persevera en ella, este que oye no para luego olvidar, sino para realizar lo que pide la ley, será feliz al practicarla. Si alguien se imagina que es hombre religioso pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es falsa. La religión verdadera y perfecta delante de Dios nuestro Padre consiste en esto: visitar a los huérfanos y a las viudas que necesitan ayuda y guardarse de la corrupción de este mundo. Entonces nos decía, hagan lo que dice la palabra de Dios. No es ser oyentes nada más, sino llevarla a la práctica. La palabra de Dios tiene que ser nuestra vida, no parte de nuestra vida, porque si es parte de nuestra vida, a veces sí, a veces no. Tiene que ser todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser vivida, está para eso, no solamente para conocerla, sino para que, como bien dice el Señor, la guardemos en nuestros corazones y lo hagamos práctica. Jesús dice, el que me ama, guarda mi palabra. Y guardar es practicar. Por eso nos hablaba de hacer, de llevar a la práctica y de entender de que ese es el camino. Porque el que escucha y no la practica es como un hombre que se mira al espejo y que apenas deja de mirarse se olvida de cómo era. ¿Será que nos olvidamos de nuestro rostro, de cómo somos? A veces nos olvidamos que Jesús vive en nuestros corazones. Y cuando dejamos practicar la palabra de Dios, también nos olvidamos de Dios. Por eso es tiempo de volver a Dios. Nos dice todo lo contrario, el que se fija atentamente en la ley perfecta que nos hace libre y persevera en ella. Y acá nos habla de la perseverancia que hablábamos recién, ¿verdad? No es a veces, no es por un tiempo, es siempre. Cuando le buscas a Dios, tenés que decidir vivir con Dios todos los días de tu vida. Y por eso la palabra de Dios nos lleva a lo que se llama disciplina de vida. No puedo levantarme y olvidarme que tengo que dar gracias a Dios por poder abrir los ojos, por tener una cama calentita donde dormimos, un techo bajo el cual vivir, alimentos para subsistir, ropas con las cuales vestirnos. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios y a poner todo nuestro día en sus manos. Y esa perseverancia tiene que ser todos los días. Fíjense que el primer mandamiento habla de amor a Dios por sobre todas las cosas. Entonces es primero Dios. Y cuando uno hace eso y cuando uno aprende a vivir en la presencia de Dios, dice, será feliz al practicarla. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar paz. Y cuando nosotros le buscamos a Dios en su palabra todos los días, y la propia iglesia nos da las citas bíblicas que tenemos que leer cada día, nosotros aprendemos la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que es interminable, esa sabiduría que Él nos regala. Y dice, si alguien se imagina que es hombre religioso pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es falsa. Entonces nos advierte Santiago y después nos habla muy específicamente en el capítulo 3, ¿verdad? Del cuidado que tenemos que tener con nuestras palabras. Tenemos que aprender a tener dominio propio, a hablar cuando tenemos que hablar y a callar cuando tenemos que callar. Por eso hablábamos de esa regla práctica tan importante. Rezá, pensá y después habla. Porque nuestras palabras tienen mucha fuerza. Fíjense que Jesús dice, ¿verdad? Por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras vendrá tu condenación. Y nuestras palabras tienen
fuerza, porque Dios hizo todo por la palabra. Y resulta que con nuestras palabras podemos construir o podemos destruir. Que lo que digamos construya y nunca destruya. Después nos dice que la verdadera religión y la que es perfecta ante el Padre consiste en visitar a los huérfanos y las viudas que necesitan ayuda y guardarse la corrupción de este mundo. Aprender a ver la necesidad ajena. ¿Cuánto puedo dar? No solamente material. Yo aprendí en tantos años de conocerle a Dios que lo que más le cuesta al ser humano no es dar materialmente, porque muchas veces se da materialmente y es como que se tranquiliza al ser humano porque ya dio algo. Sin embargo, lo que más le cuesta al hombre o a la mujer o a la persona es dar de su tiempo para aquel que necesita. Entonces nos enseña acá, ¿verdad? Aquellas personas que necesitan ayuda, nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudarles, muchas veces simplemente escucharles y estar con ellos. Y también a guardarnos de la corrupción de este mundo que es el pecado. Aprender a discernir lo que es bueno ante Dios y lo que nos aparta de Dios. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra lo que está bien ante tus ojos. Tú dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que aprendamos a vivir en tu presencia, obedeciéndote, siendo dóciles a tu palabra y poniendo en práctica todas tus enseñanzas. Bendícenos, mi Dios. Bendice a nuestras familias. Bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y regálanos tu paz, tu sabiduría, tu presencia. Y que así entonces podamos vivir todos los días de nuestra vida siempre como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.